Bienvenidos a Historias Sagradas, donde exploramos las vidas de personajes bíblicos que, aunque a veces olvidados, desempeñaron un papel crucial en el plan de Dios. Hoy nos adentraremos en la historia de Taré, el padre de Abraham. Aunque su nombre aparece brevemente en las Escrituras, las decisiones de Taré fueron fundamentales para el destino de su familia y el cumplimiento de la promesa divina. Acompáñanos mientras descubrimos cómo sus acciones prepararon el camino para que su hijo Abram, más tarde conocido como Abraham, se convirtiera en el padre de una gran nación. En Historias Sagradas, cada historia revela un propósito mayor en el plan divino. Taré aparece en la genealogía del libro de Génesis, específicamente en el capítulo 11. Es conocido principalmente como el padre de Abraham, quien más tarde sería llamado Abraham, el patriarca de Israel. Aunque su historia es breve en las Escrituras, Taré es una figura fundamental porque su vida prepara el escenario para el llamado de Abraham y la promesa de Dios que transformaría a su descendencia en una gran nación. La importancia de Taré no radica solo en ser el progenitor de Abraham, sino también en las decisiones que tomó. Vivió en Ur de los Caldeos, una ciudad próspera y avanzada en Mesopotamia, donde las prácticas religiosas eran politeístas. Este entorno influyó en su vida y en la de su familia, creando un contraste significativo cuando Dios llamó a Abraham a salir de ese contexto y buscar una tierra donde el único Dios verdadero sería adorado. Taré es el puente entre dos mundos, el mundo pagano de Ur y la tierra prometida que Dios tenía reservada para su descendencia. A través de Taré, vemos cómo Dios comienza a mover las piezas para cumplir su propósito, aunque Taré quizás no comprendía completamente el alcance de lo que estaba sucediendo. La Biblia nos presenta a Taré como alguien que inició un viaje crucial, pero que no completó. Después de la muerte de su hijo Harán, Taré decidió trasladarse con su familia desde Ur hacia Canaán. Sin embargo, se establecieron en Harán, una ciudad que compartía el nombre de su hijo fallecido. Este detalle sugiere una conexión emocional significativa que pudo haber influido en su decisión de no continuar hasta Canaán. Harán se convierte así en un lugar de transición, tanto geográfica como espiritualmente, para la familia de Taré. A pesar de no llegar a la tierra prometida, Taré preparó el camino para que su hijo Abraham lo hiciera. Su vida es un recordatorio de cómo las decisiones de una generación pueden influir profundamente en la siguiente. Dios tenía un plan más grande, y aunque Taré no lo vio realizado en su vida, fue instrumental en su desarrollo. Taré vivió en Ur, una de las ciudades más importantes de la antigua Mesopotamia, ubicada en lo que hoy es el sur de Irak. Ur era una ciudad próspera, con una rica cultura y una economía basada en la agricultura, el comercio y la producción artesanal. La ciudad también era un centro religioso dedicado al dios Luna Nana, y sus habitantes eran politeístas, adorando a múltiples deidades. Este entorno cultural y religioso nos da una idea del tipo de vida que Taré y su familia llevaron antes de que Dios llamara a Abraham. Aunque la Biblia no entra en detalles sobre las creencias personales de Taré, su vida en Ur sugiere que estaba influenciado por las prácticas religiosas locales. Esta influencia resalta el contraste con el monoteísmo al que Abraham sería llamado más tarde. En medio de esta cultura politeísta y próspera, nació Abraham, un niño que estaba destinado a cambiar el curso de la historia. Según la tradición, Abraham nació en Ur y creció en un ambiente profundamente inmerso en las prácticas religiosas de la época. Taré, su padre, habría sido responsable de la educación inicial de Abraham, tanto en términos de conocimientos como de valores. Es posible que, aunque Taré estuviera inmerso en el politeísmo de Ur, también transmitiera a Abraham una conciencia espiritual más profunda, que lo preparó para la revelación del Dios único. El nacimiento de Abraham es significativo no solo por su futuro papel como patriarca, sino también porque simboliza la esperanza y la continuidad en medio de un mundo que estaba lejos del conocimiento del único Dios verdadero. Aunque la Biblia no proporciona detalles específicos sobre la infancia de Abraham, podemos imaginar que creció observando los rituales y las costumbres de Ur, aprendiendo de su padre y desarrollando una curiosidad espiritual que eventualmente lo llevaría a cuestionar y buscar algo más grande. La migración de Taré de Ur hacia Harán fue un movimiento significativo. Ur, situada al este del río Éufrates, estaba bien conectada a través de rutas comerciales que se extendían por toda Mesopotamia y más allá. Cuando Taré decidió dejar Ur, no fue solo un cambio de residencia,
sino un cambio de vida. Moverse desde una ciudad tan avanzada y establecida hacia lo desconocido requería un gran nivel de determinación, y probablemente fue impulsado por una combinación de factores, tanto personales como familiares. El viaje de Ur a Harán habría sido largo y arduo, cubriendo cientos de kilómetros. Harán, la ciudad a la que Taré llevó a su familia, también era un importante centro comercial y religioso en la región de Mesopotamia. Harán compartía muchas similitudes con Ur en cuanto a su cultura y religión, lo que podría haber hecho que Taré y su familia se sintieran relativamente cómodos asentándose allí. Sin embargo, Harán no era el destino final. Taré había comenzado un viaje hacia la tierra de Canaán, pero por razones que no se explican completamente en la Biblia, decidió detenerse en Harán. Algunos sugieren que podría haber sido la conexión emocional con su hijo fallecido, Harán, mientras que otros especulan que las condiciones en Harán eran lo suficientemente buenas como para decidir establecerse allí permanentemente. A pesar de que Taré no completó el viaje a Canaán, su decisión de salir de Ur y establecerse en Harán tuvo un impacto duradero. Harán se convierte en el lugar donde Dios llamaría a Abraham a dejar a su familia y continuar hacia la tierra prometida. Es en Harán donde Abraham toma el manto de liderazgo y comienza la jornada que cambiaría el curso de la historia. La vida de Taré nos ofrece una visión de la interacción entre la voluntad humana y el plan divino, y cómo, a pesar de nuestras decisiones, Dios puede redirigir nuestras vidas para cumplir su propósito. Después de establecerse en Harán, la vida de Taré aparentemente se estabiliza. Harán era una ciudad próspera y espiritualmente significativa para la época, un lugar donde Taré pudo haber encontrado consuelo y estabilidad después de la pérdida de su hijo Harán. Sin embargo, el plan de Dios para la familia de Taré no era que se quedaran en Harán, sino que continuaran hacia Canaán, la tierra que Dios había prometido. La decisión de Taré de quedarse en Harán nos lleva a reflexionar sobre los momentos en que, como él, podemos quedarnos en lugares de comodidad, evitando avanzar hacia lo desconocido, aunque eso sea lo que Dios tiene planeado para nosotros. La muerte de Taré en Harán marca un punto de transición crucial en la narrativa bíblica. Es después de su muerte que Dios llama a Abraham a continuar el viaje hacia Canaán, la tierra prometida. Este llamado no solo es una instrucción geográfica, sino también un llamado espiritual. A través de la vida de Taré, podemos ver un contraste entre lo que es un lugar de transición y un lugar de destino. Harán fue un lugar de transición para la familia de Taré, un lugar temporal en el camino hacia el cumplimiento del plan divino. Sin embargo, para Taré, este lugar de transición se convirtió en su destino final. Este hecho nos invita a reflexionar sobre cómo podemos estar viviendo en Harán, lugares que están destinados a ser temporales, pero que hemos convertido en permanentes debido a nuestra falta de disposición para seguir adelante. Es interesante notar que aunque Taré no completó el viaje a Canaán, Dios no abandonó a su familia ni su plan para ellos. En lugar de ello, Dios interviene directamente en la vida de Abraham, asegurándose de que el plan divino continúe. Esto nos enseña una lección poderosa sobre la gracia y la soberanía de Dios. Incluso cuando no logramos alcanzar el destino que Él ha planeado para nosotros, Dios sigue trabajando en nuestras vidas, guiando a la siguiente generación para que continúe el camino. La historia de Taré y su influencia en la vida de Abraham nos lleva a un punto crítico en la narrativa: la transición del liderazgo y la promesa que se traslada de Taré a su hijo, Abraham. Después de la muerte de Taré en Harán, el enfoque de la narrativa bíblica cambia a Abraham. Es en este punto que Dios se revela a Abraham con una promesa extraordinaria, que se convertiría en la base del pacto entre Dios y el pueblo de Israel. En Génesis 12, 1-3, Dios le dice a Abraham: «Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Este mandato requiere que Abraham deje atrás a su familia y su hogar, implicando una ruptura con el pasado, con las tradiciones y con el legado que Taré había establecido. Abraham debía salir de Harán, un lugar donde su familia había encontrado consuelo y estabilidad, y dirigirse hacia lo desconocido. Este acto de obediencia de Abraham no solo es significativo en términos personales,
sino que también tiene profundas implicaciones espirituales. Podemos ver cómo Taré, a través de sus decisiones y su vida, preparó el terreno para que Abraham pudiera tomar este paso de fe. Aunque Taré no completó el viaje a Canaán, su vida en Harán fue crucial para el desarrollo de Abraham como líder y para su disposición a obedecer el llamado de Dios. Harán fue un lugar de preparación, donde Abraham pudo consolidar su fe y fortalecer su carácter antes de embarcarse en la misión que cambiaría el destino de su descendencia y, en última instancia, del mundo entero. El hecho de que Dios llamara a Abraham después de la muerte de Taré también es significativo. Este evento marca una transición clara de una generación a otra, subrayando el principio de que cada generación tiene su propio llamado y responsabilidad en el plan de Dios. Taré había cumplido su papel al llevar a su familia hasta Harán, pero ahora era el turno de Abraham de llevar la antorcha y continuar el viaje hacia la promesa de Dios. Esta transición también refleja un tema recurrente en la Biblia: la importancia de la fe y la obediencia. Mientras que Taré tomó la decisión de establecerse en Harán, Abraham tomó la decisión de seguir adelante hacia lo desconocido, confiando en la promesa de Dios. Este contraste entre las decisiones de padre e hijo resalta la importancia de estar dispuestos a avanzar, incluso cuando el camino no está claro, y confiar en que Dios guiará nuestros pasos. El llamado de Abraham y su respuesta obediente representan un momento clave en la historia bíblica. Este es el punto en el que la promesa de Dios comienza a tomar forma tangible, y es el comienzo de la realización del pacto que Dios haría con Abraham, convirtiéndolo en el padre de una gran nación. Es importante notar que, aunque Taré no vio el cumplimiento de esta promesa, su vida y sus decisiones fueron esenciales para que Abraham pudiera recibirla y cumplirla. A lo largo de la historia de Abraham, vemos cómo las decisiones de Taré influyen en su hijo de maneras que quizás no son evidentes a primera vista. La estabilidad y el confort que Taré encontró en Harán le dieron a Abraham un lugar seguro desde el cual podía responder al llamado de Dios. Además, el hecho de que Abraham debía dejar atrás la casa de su padre y su tierra subraya la importancia de la independencia espiritual y la necesidad de cada generación de encontrar su propio camino en la fe. En conclusión, la vida de Taré y su legado son fundamentales para entender el desarrollo de la narrativa bíblica. Aunque su viaje fue interrumpido y no alcanzó a ver la tierra prometida, su vida fue un puente que permitió a Abraham recibir la promesa de Dios y comenzar la jornada hacia su cumplimiento. Taré es un recordatorio de que, aunque no siempre entendemos cómo nuestras decisiones encajan en el plan más grande de Dios, cada paso que damos tiene un propósito en el desarrollo de ese plan. A medida que profundizamos en la historia de Taré y el legado que dejó para su hijo Abraham, es crucial explorar las lecciones espirituales que se pueden extraer de su vida. Taré, aunque a menudo mencionado de pasada en la narrativa bíblica, tuvo una influencia significativa en la historia de la fe. Su vida nos ofrece un espejo en el que podemos ver reflejados muchos de los desafíos y dilemas que enfrentamos en nuestro propio caminar espiritual. Taré inició un viaje importante, pero no llegó a completarlo. Esta realidad nos lleva a una reflexión profunda sobre el concepto de viaje incompleto. En nuestras vidas, todos estamos en un viaje, y a menudo nos encontramos en situaciones donde el camino que hemos comenzado parece interrumpido por circunstancias fuera de nuestro control, o incluso por nuestras propias decisiones. En la vida de Taré, vemos cómo el dolor, la pérdida y la comodidad pueden influir en nuestras decisiones, y cómo estas decisiones pueden tener un impacto a largo plazo, no solo en nuestras vidas, sino en las vidas de aquellos que nos siguen. El hecho de que Taré se estableciera en Harán, en lugar de continuar hasta Canaán, podría ser visto como una metáfora de cómo a veces nos instalamos en lugares temporales, lugares que no están destinados a ser nuestro destino final. Harán, aunque un lugar de refugio y comodidad para Taré, no era la tierra prometida que Dios tenía en mente para su descendencia. Este acto de detenerse, de encontrar un lugar donde asentarse, puede ser comparado con los momentos en nuestras vidas en los que elegimos lo que parece ser bueno en lugar de lo que es mejor. Harán era un lugar bueno en muchos aspectos. Era una ciudad próspera, culturalmente rica y espiritualmente significativa para la época. Pero Canaán representaba el mejor lugar, el lugar donde la promesa de Dios se cumpliría plenamente. Este concepto de lo bueno frente a lo mejor es un tema recurrente en la vida espiritual.
A menudo nos encontramos tomando decisiones basadas en lo que parece ser una opción segura o cómoda, en lugar de arriesgarnos a seguir el llamado de Dios hacia lo desconocido. Taré, al quedarse en Harán, nos muestra cómo la elección de lo bueno puede limitar nuestra capacidad de alcanzar lo mejor que Dios tiene para nosotros. Sin embargo, esta decisión no anula el plan de Dios, sino que simplemente lo desvía momentáneamente. Dios, en su soberanía, continúa trabajando a través de Abraham, quien eventualmente llevaría a su familia hacia el cumplimiento de la promesa en Canaán. La vida de Taré también nos enseña sobre el poder de la influencia generacional. Aunque Taré no completó su viaje, su vida y sus decisiones tuvieron un impacto significativo en Abraham. Esta influencia generacional es un tema importante en la Biblia y en nuestra comprensión de cómo nuestras vidas están entrelazadas con las de aquellos que nos precedieron y aquellos que nos seguirán. Taré, a través de su viaje incompleto, preparó a Abraham para asumir el liderazgo y continuar hacia el destino que Dios había planeado para su familia. Podemos especular que Taré, a pesar de estar inmerso en un entorno politeísta, tenía una conciencia espiritual que lo llevó a tomar decisiones significativas, como la de moverse de Ur hacia un nuevo territorio. Este impulso espiritual, aunque no completamente definido o claro, podría haber sido una semilla plantada en Abraham, quien más tarde recibiría una revelación mucho más clara y directa de Dios. Este proceso de transmisión espiritual, aunque incompleto en la vida de Taré, fue esencial en la preparación de Abraham para su papel en la historia de la salvación. La vida de Taré también nos invita a reflexionar sobre el concepto de obediencia parcial. Taré obedeció en parte al moverse de Ur, pero no completó la tarea al detenerse en Harán. Esta obediencia parcial es algo con lo que muchos de nosotros podemos identificarnos. A menudo comenzamos bien en nuestra vida espiritual, respondiendo al llamado de Dios, pero en algún punto del camino nos detenemos. Nos encontramos en Harán, un lugar cómodo que no desafía demasiado nuestras creencias ni nuestras prácticas. Sin embargo, la historia de Taré nos recuerda que la obediencia completa es lo que Dios busca, y aunque Él puede trabajar con nuestra obediencia parcial, su deseo es que sigamos adelante hasta el destino que Él ha preparado para nosotros. Finalmente, la historia de Taré resuena con el tema de la promesa divina y el cumplimiento diferido. Dios tenía un plan para la descendencia de Taré, y aunque Taré no vio su cumplimiento, el plan no fue abandonado. A veces, los planes y promesas de Dios no se cumplen en nuestra vida, sino en la vida de aquellos que vienen después de nosotros. Taré jugó su papel, y aunque no fue testigo del cumplimiento de la promesa, fue fundamental en su desarrollo. En conclusión, la vida de Taré nos enseña sobre la influencia generacional, la obediencia parcial, la promesa divina y la gracia de Dios, elementos que son cruciales en nuestro propio caminar espiritual. A través de la vida de Taré, vemos cómo cada decisión, cada movimiento y cada elección tienen un impacto duradero, no solo en nuestra vida, sino en las generaciones que vienen después de nosotros. El nacimiento de Abraham, en medio de un contexto de politeísmo, y su posterior desarrollo como líder de la fe, nos recuerda que Dios trabaja en maneras que no siempre comprendemos, pero que siempre tienen un propósito más allá de nuestra vida inmediata. Bienvenidos, queridos amigos, a otro cautivador viaje a través de las páginas de la Biblia en nuestro canal Historias Sagradas. Hoy nos adentraremos en la intrigante narrativa de Ismael, el hijo olvidado de Abraham. Este relato bíblico es un tapiz de luchas humanas, promesas divinas y la gracia perdurable de Dios. Si encuentran inspiración en las atemporales historias de fe, herencia y redención, están en el lugar correcto. Antes de desentrañar los detalles de la historia de Ismael, asegúrense de suscribirse a nuestro canal Historias Bíblicas para mantenerse conectados con la profunda sabiduría y enseñanzas de las Escrituras. No olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún episodio interesante. Ahora, embarquémonos juntos en este viaje esclarecedor. Ismael fue el primer hijo de Abraham, nacido cuando Abraham tenía 86 años y vivía cerca de Hebrón. En Génesis 15, Dios le promete a Abraham durante una aparición que tendrá un hijo y se convertirá en el padre de muchas naciones. En ese momento, Abraham no tenía hijos y su esposa Sara no podía concebir, lo que les hizo cuestionar cómo se cumpliría esta promesa. En Génesis 16:3, Sara, aún llamada Sarai,
sugiere a Abraham, aún llamado Abram, tener un hijo con su sierva egipcia Agar, a quien le da como esposa. Entonces Sarai, mujer de Abram, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abram en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abram, su marido. Esta parece ser una costumbre común de la época, ya que las esposas de Jacob también recurrieron a ella. La esposa ofrece una sirvienta a su marido, pero todos los hijos nacidos de esta unión se consideran suyos, lo que podría ser una forma temprana de subrogación en la antigüedad. Era común que una mujer estéril ofreciera a su marido una sirvienta que tuviera hijos en su lugar. Era la esposa, no la sirvienta, quien criaba a los hijos. Aunque esta solución pudiera haber parecido juiciosa a Abraham y Sara, creó más problemas de los que resolvió. Agar, de hecho, tuvo un hijo con Abraham. Cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a despreciar a Sara, y Sara buscó ayuda en Abraham. Génesis 16:4-5 dice: «Y ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: Mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo». Abraham permitió a Sara actuar como quisiera, y Sara entonces maltrató a Agar, quien huyó de ella. Sara, siendo estéril, había obtenido un hijo de Agar, e Ismael era legalmente hijo de Sara. Sin embargo, esto no explica cómo Sara trató a Agar. En el desierto, el ángel del Señor encontró a Agar y le ordenó regresar a Abraham. También allí, el ángel del Señor le dijo que el hijo que llevaba en su vientre se llamaría Ismael, que significa Dios ha oído. De hecho, el Señor escuchó la angustia de Agar. Años después, Dios estableció un pacto con Abraham que requería la circuncisión de todos los miembros masculinos de su casa. Dios mandó a Abraham circuncidar a su hijo Ismael, así como a todos los otros varones de su casa, incluyendo esclavos nacidos en su hogar y los adquiridos de extranjeros. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado, e Ismael tenía 13. El nacimiento de Isaac, el hijo legítimo de Sara y Abraham, exacerbó las ya tensas relaciones entre Sara y Agar. De hecho, estas tensiones comenzaron mucho antes del nacimiento de Ismael. Fue en el desierto donde el ángel del Señor encontró a Agar y le ordenó regresar a Abraham. También allí, el ángel del Señor le dijo que el hijo que llevaba en su vientre se llamaría Ismael, que significa Dios ha oído. De hecho, el Señor escuchó la angustia de Agar. Sin embargo, la discordia entre Sara y Agar alcanzó su punto máximo en el destete de Isaac. Profundamente molesta, Sara pidió a Abraham que echara a Agar y a su hijo. Abraham consideraba a Ismael como el hijo que Dios le había prometido. Incluso cuando Dios le reveló que Sara tendría un hijo, Abraham cuestionó la necesidad de este nacimiento, ya que Ismael podría ser su heredero. En Génesis 17:18, Abraham dice a Dios: «Ojalá Ismael viva delante de ti». Incluso después del nacimiento de Isaac, Abraham continuó tratando a Ismael con bondad, entristecido por el deseo de Sara de desheredarlo. Sara, por su parte, veía a Ismael como una amenaza para el lugar de Isaac en la familia y quería deshacerse de él. Esta petición de expulsar a la sirvienta y a su hijo parecía contravenir todas las normas de la ley antigua. Los hijos de las sirvientas podían ser degradados, pero no despedidos sin causa válida. El hecho de que Abraham resistiera tal trato, solo actuando por mandato de Dios, sugiere que la acción emprendida no estaba de acuerdo con los estándares de la época. Podemos preguntarnos acerca de la reacción de Sara. ¿Fue por un acto cometido por Ismael que amenazaba a Isaac, o simplemente su existencia era una amenaza? Génesis 21:9 nos dice que Sara vio al hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham burlándose. ¿Significa esto que Ismael se burlaba de Isaac o simplemente jugaba con él? La palabra burlándose, en este contexto, significa mofándose, ridiculizando o simplemente regocijándose en la situación. Sara percibe a Ismael como un rival para Isaac, no por ningún acto que haya cometido, sino por su mera existencia. El autor de Génesis narra la historia de Ismael principalmente para establecer un contraste entre Isaac e Ismael, no como individuos, sino como representaciones de la obra de Dios. La idea es que cuando Dios cumplió sus promesas a Abraham,
no estaba limitado por leyes naturales y ordinarias, en otras palabras, por la carne. Aunque la preferencia de Dios por Isaac como hijo de la esposa se ajusta a la costumbre, el rechazo de Agar e Ismael hizo que el contraste fuera más evidente. Agar fue enviada con su hijo al desierto. Génesis 21, 10, 14 dice: Dijo también Abraham: Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, y tomó pan y un odre de agua, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho, y la despidió. Y ella salió, y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Estaban a punto de morir de sed, cuando Dios escuchó al niño, y les proporcionó agua. Sin embargo, Dios aún tenía planes para Ismael. Aseguró a Agar que Ismael, como hijo de Abraham, se convertiría en una gran nación. El cumplimiento de esta profecía se relata en Génesis 25, 12, 18. Ismael tuvo 12 hijos que se convirtieron en poderosos líderes y eventualmente en una nación. Agar, que ella misma era de origen egipcio, eligió una esposa egipcia para su hijo, e Ismael se estableció en el desierto de Parán. Habitaron desde Havila hasta Shur, que está al este de Egipto, según se va hacia Asiria. Tuvo 12 hijos y una hija. La Biblia menciona los hijos de Ismael en Génesis 25, 13, 15. Y estos son los nombres de los hijos de Ismael, por sus nombres según sus linajes. El primogénito de Ismael, Nebaiot. Después Kedar, Adbeel, Mibsam, Mishma, Duma, Masa, Hadar, Tema, Getur, Nafis y Cedema. Sorprendentemente se le acredita con 12 hijos, al igual que Jacob tuvo 12 hijos. Esto se compara con los 12 hijos de Nacor y los 12 hijos de Esaú. Más tarde, la hija de Ismael se casó con Esaú, hijo de Isaac, como se indica en Génesis 28, 9 y Génesis 36, 3. La región de Havila, donde vivieron los descendientes de Ismael, estaba en la parte norte de la península arábiga. Shur era una región desértica entre Beerseba en el desierto del Negev y Egipto. Isaías 67 menciona a los descendientes de Nebaiot y Kedar como criadores de ovejas. Los descendientes de Ismael fueron llamados árabes, que básicamente significa nómadas. Desde el principio, los descendientes de Ismael fueron un pueblo guerrero, ya que vivían en hostilidad con todos sus hermanos. Así se cumplió la predicción de Dios de que Ismael sería un hombre indómito, como asno salvaje. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y vivirá en la presencia de todos sus hermanos. Más tarde, otros pueblos se establecieron en la península arábiga, incluidos los descendientes de los hijos de Abraham con Cetura, y algunos descendientes de Esaú, a saber, los amalecitas. Aunque solo Isaac permaneció como heredero de Abraham, Ismael y los otros hijos de Abraham con concubinas también fueron bendecidos por él, como indica Génesis 25. Esto significa que los hijos de Agar y los de Cetura recibieron bienes materiales del patriarca. Una vez crecidos, la Biblia no reporta conflictos entre Ismael e Isaac. Ambos son descritos enterrando a Abraham en Macpela. La mayoría de estos nombres se mencionan en otros pasajes de la Biblia como familias tribales influyentes de esa época. Los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, son generalmente identificados como ismaelitas en la Biblia. Estaban organizados en 12 tribus que vivían en campamentos móviles en el desierto del sur. Ismael murió a la edad de 137 años. La Biblia no especifica dónde fue enterrado, pero la tradición musulmana sitúa su tumba en la Kaaba en la Meca. En el Nuevo Testamento, Ismael es mencionado específicamente por el apóstol Pablo. El apóstol utilizó la figura del hijo de la esclava en su alegoría para contrastar a los perseguidores religiosos legalistas con aquellos nacidos según el Espíritu y que disfrutan de la libertad en Cristo. Ismael se convirtió en un nombre relativamente común, por lo que otros personajes son mencionados en la Biblia como Ismael. Había, por ejemplo, un descendiente de Saúl y Jonatán llamado Ismael,
así como un alto funcionario bajo el reinado de Josafat y el hijo de un sacerdote en tiempos de Esdras. Pero entre todos los individuos mencionados, el más conocido fue el hijo de Netanías, un miembro de la casa real de David, quien durante el período de opresión babilónica contra los judíos mató a Gedalías, el gobernador de Judá designado por Nabucodonosor. En conclusión de nuestro análisis de Ismael, hijo de Abraham, podemos destacar varios puntos importantes. Ismael no fue el hijo de la promesa de Dios a Abraham, pero Dios aún lo protegió. Fue el propio Señor quien eligió el nombre Ismael y lo destinó a la grandeza, aunque estaba fuera del pacto. Ismael tuvo el privilegio de tener una numerosa descendencia comparable a la de Isaac, y su linaje se estructuró en 12 clanes tribales. Dios también caracterizó a Ismael, destacando el estilo de vida nómada de sus descendientes y la resistencia que encontrarían por parte de los hijos del pacto. Con el tiempo, los descendientes de Ismael se asociaron con los madianitas, que también eran descendientes de Abraham a través de Cetura. Esta fusión de pueblos y historias intrincadamente entrelazados llevó a una asimilación entre ismaelitas y madianitas en varios pasajes bíblicos. Hoy en día, los árabes reclaman su genealogía de Abraham, principalmente a través de Ismael. Una teoría popular ampliamente difundida entre musulmanes y algunos cristianos sostiene que los árabes musulmanes son descendientes directos de Ismael. De hecho, Mahoma fue uno de los principales defensores de esta idea, declarándose descendiente de Ismael según el Corán. Es muy probable que haya algo de verdad en esta teoría. Según el misionero y autor Kenneth Fleming, lo que sabemos con certeza parece corroborar la hipótesis de que los ismaelitas constituyen al menos una parte significativa de la ascendencia genética árabe. Los textos antiguos establecen claramente un vínculo entre los árabes del norte y los descendientes de Ismael. Sin embargo, es poco probable que todos los habitantes de Arabia sean descendientes de Ismael, ya que los descendientes de Cetura y los hijos de Esaú también poblaron la península arábiga. Mientras que algunos árabes modernos pueden rastrear sus orígenes hasta Ismael, no todos los árabes son descendientes de Ismael, contrariamente a las afirmaciones musulmanas. La Biblia nos enseña que Dios hizo de Ismael una gran nación. Sus descendientes pueden compartir las bendiciones de Abraham, poniendo su fe en Jesucristo para la salvación. La historia de Ismael, hijo de Abraham, trasciende una simple biografía individual. Revela una parte importante de la obra de Dios y el despliegue de su gracia en la historia de la salvación. Ismael simboliza el nacimiento natural, resultado de la unión fértil entre Abraham y Agar, mientras que Isaac representa el nacimiento sobrenatural, donde Dios manifestó su gran poder, permitiendo que una mujer estéril de 90 años concibiera un hijo. El apóstol Pablo utiliza la historia bíblica de Agar y Sara para ilustrar una verdad espiritual fundamental relacionada con nuestra salvación. En Gálatas capítulo 4, Agar simboliza el antiguo pacto arraigado en las acciones humanas y la ley, mientras que Sara encarna el nuevo pacto basado en la gracia divina a través de la obra redentora realizada por Dios para la humanidad. En la analogía de Pablo, los creyentes en Cristo son como el hijo nacido de Sara. Somos libres, nacidos del Espíritu. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Por lo tanto, nosotros, que somos creyentes nacidos de nuevo, engendrados desde arriba, transformados espiritualmente, renovados y dedicados a su voluntad, no somos hijos de una mujer esclava, es decir, de nacimiento natural, sino de una mujer libre, es decir, de nacimiento sobrenatural. Al concluir esta cautivadora exploración de la historia de Ismael, recordamos el rico tapiz de la experiencia humana tejido en la Biblia. Nuestro canal Historias Bíblicas está dedicado a traer estas narrativas a la vida, ofreciendo ideas que resuenan a través del tiempo y las culturas. Si te has conmovido o inspirado por el viaje de Ismael, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, dar me gusta a este video y compartirlo con tus hermanos y familia. Al hacerlo, contribuyes al crecimiento de nuestra comunidad
y ayudas a difundir la sabiduría encapsulada en estos relatos antiguos. Gracias por ser parte de Historias Bíblicas. Hasta la próxima. Que la gracia y la sabiduría de las Escrituras iluminen tu camino. Suscríbete, comparte y mantente conectado para más historias enriquecedoras de las páginas de la Biblia. Hasta pronto. Bendiciones.